Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas, hola. ¿Me escuchan? Si alguien me pudiera contestar, así iniciamos, se lo agradecería. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar. Primero que todo, agradecer este inicio de semana que lo compartan con nosotros. Nightbridge Trading Academy es una academia de trading y mercado de capitales situada en Londres, está asociada con la Bolsa de Londres y se dedica básicamente a la educación de trading ya en los diferentes mercados, pero apuntando justamente a los mercados de Forex, de CFD y de derivados. Bueno, ¿qué podemos esperar para los mercados financieros esta semana? Del 20 de noviembre vamos a estar dando información sobre el calendario económico. El webinario se va a dividir en dos. Vamos a estar hablando del calendario económico, como ya dije, y después cómo esto va a afectar en el análisis técnico que lo vamos a estar viendo sobre la plataforma. Bueno, Nightbridge Trading Academy, como dije, apunta a la educación financiera. No es recomendable ni tampoco necesario operar inmediatamente con una cuenta real de trading, utilizar una cuenta demo para aprender y probar estrategias sin arriesgar tu capital. Eso es a lo que apunta, que uno primero se eduque, aprenda y si le gusta, bueno, pueda continuar en este mercado. Ten en cuenta que el trading de divisas y CFD conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar para ti como también para tu fondo. Por lo tanto, antes de comenzar cualquier tipo de comercio financiero, inversiones, considera las posibles consecuencias de tal comercio. Te aconsejamos paciencia para evaluar las estrategias de comercio de Forex, CFDs y los objetivos para evitar una pérdida de dinero que no puedas permitirte perder. Le voy a dejar mi contacto, ahí tienen mi mail, smuso@ktalatam.com y el teléfono de la oficina que tenemos en el World Trade Center. Perfecto. Ahora, como dije, vamos a iniciar con el calendario económico. El calendario económico siempre hay que utilizarlo, siempre es recomendable. Uno le puede servir para sus estrategias de inversión, puede ser su amigo como también su enemigo cuando uno no lo usa. Básicamente, yo utilizo esta página, investing.com, y el calendario económico. ¿Por qué? Porque brinda una información muy exacta y además tiene muy buen criterio de filtros. Es decir, uno puede acceder a través de los filtros y puede poner los diferentes países. Principalmente, obviamente, aquellos que tienen mayor importancia en el mercado Forex, si lo estamos analizando, como también así, si estamos analizando índices como sea el IBEX, sería importante también tener información de España. Eso es un ejemplo. O también el S&P 500, tener información de los Estados Unidos. Entonces, bueno, está claro que con un tick significa que van a obtener información de ese país y de los sucesos económicos, y si no tiene el tick, no van a obtener información. Otro criterio muy importante es la importancia que tiene esa noticia. Es decir, hay diferentes noticias con diferente importancia. Yo siempre pongo, en el caso de las más importantes porque son las que sí se puede ver en la plataforma cómo afecta al mercado directamente y cómo una de esas noticias te puede cambiar la tendencia de lo que está sucediendo, ya sea con una moneda o con un CFD, de acciones o de índices, así también de commodities como el petróleo. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que nos espera esta semana. Primero que todo, iniciamos el lunes con la reunión del Banco Central de Australia, en donde la tasa de interés actual se encuentra en 1,5 y se ha mantenido así en los últimos 2-3 años. Y bueno, lo que se puede esperar justamente es que sí para este año se mantenga, o eso es lo que consideran los analistas privados. Es decir, se espera no hay un cambio predecible en la política monetaria por parte de Australia. Justamente lo que hacen acá es justamente discuten la política que han llevado hasta ahora, si las metas de inflación se han cumplido o no, que todavía se encuentran muy por debajo del 2% que quieren, aproximadamente en un 1,5 es lo que tienen de inflación.
su meta es un 2%, y se juntan justamente para discutir si la política que llevan a cabo o no es correcta. Lo mismo, esta reunión generalmente también la realizan todos los bancos centrales, como acá la Fed lo va a realizar el miércoles. Ahora, muy importante tener en cuenta el martes. El martes es importantísimo tanto para los Estados Unidos, pero sobre todo para la libra. ¿Por qué? Porque la libra está teniendo un problema, el Banco Central de Inglaterra está teniendo un problema importante. ¿Por qué? Hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda suceder con el Brexit, es decir, Gran Bretaña, no Inglaterra, disculpen, todavía no se ha desligado totalmente de Europa, eso está claro, y tiene un problema de una inflación de un 3%. Generalmente, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo se encuentra en un 2%. Es decir, la inflación ahora, que está rozando un 3%, es muy alta. Generalmente lo que se realiza para esto es una suba de tasas de interés, que en realidad era lo que se esperaba que iba a suceder este año. Pero el presidente del Banco Central de Inglaterra dijo que las va a mantener este año en lo que se estaba manteniendo, la tasa de interés en 0,25, por una cuestión de que hay mucha incertidumbre en lo que pueda pasar con el Brexit. Y es más, si uno ve el crecimiento del PBI de Gran Bretaña, realmente ha bajado en comparación con otros años. Es decir, hay una desaceleración de la economía. Todo esto se debe a la gran incertidumbre que puede traer el Brexit para el país. Muy bien, ahora también el martes es muy importante la reunión que tiene la Fed a través de Yellen. Hay que tener mucho cuidado en el horario de las 8 de la noche de acá, siempre tener en cuenta, me olvidé en el calendario económico, poner la hora el tiempo de Buenos Aires o de Montevideo, que es -3, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no puede aparecer otra hora y bueno, uno puede tener problemas de horario, es decir, iba a ser un buen análisis, pero al tener diferente horario no lo puede realizar. Bueno, como dije, a las 8 de la noche se va a reunir Yellen, que básicamente los analistas no esperan que haya un cambio de la perspectiva de suba de tasa de interés de 1,25 a 1,5. Es decir, seguramente si llega a dar una cuestión negativa sobre ese aumento de tasa, eso sí va a generar gran volatilidad para todas las divisas con el dólar. Es decir, todos los pares que tengan el dólar como contrapartida, obviamente esto va a afectar, pero no se espera que hayan cambios en las perspectivas de aumento de tasa de interés que se esperan que se realice el 13 de diciembre. Muy bien, ahora el miércoles seguimos principalmente con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Estados Unidos, sobre todo, lo que hay que destacar es a las 10:30 las órdenes de bienes durables. Las órdenes de bienes durables no son las ventas ni las compras de bienes que no son perecederos, es decir, son compras que uno realiza para tener un inventario, es decir, activos que duran a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque no son ni las compras ni las ventas, como dije, sino que son las órdenes. ¿Las órdenes qué es lo que dan? Bueno, las órdenes lo que dan es una predicción de cómo va a estar la economía. Si las órdenes crecen y tienden a crecer sobre todo más de lo que se espera, esto va a afectar positivamente al dólar frente a las otras monedas. Los inventarios de petróleo, bueno, esto semanalmente se da esta información, es justamente el cambio que han tenido esos inventarios. Si es positivo, justamente como el de la semana pasada, es que aumentaron los inventarios, y si es negativo, es que los inventarios cayeron. Ahora nos vamos a Europa. El jueves va a ser prácticamente toda Europa, porque Japón y Estados Unidos es el Thanksgiving Day, y bueno, en Japón también es el Labor Thanksgiving Day. Entonces nos quedamos con Europa. Básicamente lo que hay que prestar atención es lo que sucede en Alemania con su crecimiento del PBI, un dato importantísimo, dado que, bueno, lo que pudieron ver la semana pasada, hubo un aumento muy fuerte del dólar, del euro con respecto al dólar, por los datos macroeconómicos positivos que tuvo Alemania, principalmente. También hubieron unos datos muy positivos de Francia, pero Alemania es la divisa que más
que más peso tiene, Alemania es el país que más peso tiene en lo que es la eurozona. Y también Gran Bretaña, como dije, uno lo puede ver más detalladamente acá, que uno ve acá una caída progresiva del PBI de Gran Bretaña. Actualmente se encuentra en un 1,5 interanual. Entonces, justamente si este dato, todavía que ya es malo, ya vamos a arrancar que es malo, sigue siendo, va a ser peor, es decir, da por debajo de esto, seguramente esto lo que va a generar es una caída importante de la libra frente a las otras divisas que a principio de este año tuvieron un gran repunte. Y después el viernes lo que podemos esperar, bueno, es el Sherman, este es un índice de cómo está el clima de negocios en Alemania. Nosotros en Uruguay no tenemos un índice ni parecido a este, tenemos un índice sí con respecto al consumidor, pero este justamente se le preguntan a las grandes empresas cómo es que ellos ven, a las grandes y a pequeñas empresas, cómo es que ellos ven el futuro de la economía, y si es mayor a 100 es un dato positivo para Alemania. Muy bien, ahora nos vamos a ir más a lo que es las gráficas, que es cómo es que esto va a repercutir en nuestro análisis técnico. Muy bien, comenzando con el dólar australiano, dado de que hoy se va a dar un dato macroeconómico, el dólar australiano había tenido un repunte muy importante este año hasta septiembre y después está dando una caída. Esta caída básicamente se explica, y ya si uno ve el Fibonacci que yo había puesto con el mínimo y el máximo, el mínimo más o menos en 0,7150 diría yo, si no me equivoco, 1,07164 y un máximo en 0,8118 aproximadamente. Actualmente la tendencia se puede decir que es bajista. ¿Por qué? Porque quebró este punto. Quebró el 0,7655, que era nuestro 50 de Fibonacci, mostrando nuevamente que un repunte del dólar frente al dólar australiano. Tengan en cuidado sobre todo este punto psicológico de soporte 0,7500, que si lo rompe justamente puede estar buscando otros valores a 0,73, a 0,74. Tengan sobre todo en cuenta este punto y bueno, lo que hoy pueda suceder, que como te digo, no hay muchas expectativas de que cambie la política monetaria de Australia, va a repercutir en este cruce de divisas. Pasando ahora a la libra dólar, va a depender muchísimo de los resultados. Como dije, esta es una semana en donde se van a dar muchos datos macroeconómicos, sobre todo el PBI de Gran Bretaña. Hay que tenerlo en cuenta, que como había dicho, nos podemos fijar en nuestro calendario económico, se va a estar dando esa información el jueves. Como dije, si ese dato que es fundamental y es el que más puede traer volatilidad al mercado está por debajo de ya el muy malo 1,15, 1,5, bueno, básicamente si da por debajo de eso se podría ver una caída y tenemos algún soporte muy importante en 1,3050 aproximadamente. Ese soporte, si es testeado, hay que ver si se rompe de manera intradía o si nada más se testea. Si lo llega a romper de manera intradía, que ahora le voy a mostrar cómo es eso en el euro dólar, importante tener ese dato porque podríamos ver un cambio de tendencia. Ahora, yendo al euro dólar más precisamente, esta caída que tuvimos hoy, no sé si todos pueden ver lo que sucedió hoy, hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucedió es que, disculpen, se me movió acá. Básicamente lo que sucedió fue que en Alemania todavía no hay consenso entre los partidos para que gobierne Merkel. Es decir, Merkel técnicamente ganó, pero no tiene la mayoría necesaria todavía de su propio partido, entonces tiene que formar coaliciones con otros partidos. Y uno de los partidos, siendo el Partido Liberal, dijo que no iba a formar coalición. No sé si se acuerdan, pero hace un año atrás, aproximadamente, año y medio, disculpen, pasó lo mismo en España. No había todavía una coalición, no estaban todos de acuerdo y no se había formado gobierno. Eso puede pasar en Alemania, veremos qué sucede. Pero esta caída que tuvimos hoy
en la sesión asiática sobre todo, fue justamente porque los datos del sábado y domingo habían dicho el Partido Liberal que no estaba dispuesto todavía a formar una coalición. Después, lo que había explicado de intradía, si se rompe o no se rompe, se puede ver, esto es más a un análisis técnico, más exquisito por decirlo así, hay que tener en cuenta si testea o no testea. ¿A qué me refiero? Básicamente lo que sucedió acá es cuando nuestro Fibonacci el punto 50, es decir, este punto si cambia tendencia o no, lo que sucedió fue que hubo un crecimiento en una vela de 4 horas y que después la otra vela de 4 horas lo que hizo es que esta resistencia que había se transforma en un soporte. Esto es un cambio de tendencia notorio, como se puede ver su evolución acá. ¿Por qué? Porque un soporte, una resistencia que antes estaba, ahora se transformó en un soporte. Como ustedes ven acá, en esta vela, lo que básicamente había sucedido es, había testeado este valor. Este valor 1.16900, 1.1690, lo había testeado. Y nos generó una ruptura intradía de 4, bueno, acá justamente está toda la intradía, nos generó una ruptura, lo cual generó una caída. Es decir, esto fue un rebote, estuvo testeando este valor. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, importantísimo el dato de Alemania para ver si nuevamente llegamos a nuestro máximo, si podemos llegar al máximo nuevamente de 1.1857, digo máximo en este horario, en 4 horas y como se ve en mi pantalla. ¿Por qué? Porque si rompe nuevamente este valor, lo que podemos esperar es que suba nuevamente a los valores que habíamos tenido en septiembre de 1.20. Entonces, este valor es muy importante. Lo que también podemos ver que hay que analizar es el SP500, como dije, el índice. El índice básicamente, ya lo había explicado la semana pasada, tuvo una subida desde marzo del año pasado importantísimo. Desde que asumió Trump ha subido alrededor de un 20%, lo cual es algo que no pasaba desde la época de Bill Clinton más o menos, es decir, unos 20 años atrás. Y lo que podemos observar acá en el gráfico de 4 horas es que había habido una caída muy importante donde testeó este valor, vamos a ponerle donde testeó justamente este soporte de 2.555, más o menos 2.556, y pegó un rebote. Básicamente lo que podemos decir acá, que lo que está sucediendo con esta volatilidad que está teniendo el SP500, que ha aumentado la volatilidad, se debe básicamente a que todavía no se sabe si el año que viene se va a hacer en el primer semestre o en el segundo semestre el ajuste impositivo a las empresas, que actualmente se encuentran en un 35% y lo quieren llevar a un 20 o un 25%. Esa es una de las ideas de Trump, y que digamos de las ideas de Trump que tiene es la más clara porque tiene el apoyo de su partido en el Congreso. No podemos decir lo mismo ni del muro ni de la política exterior, eso todavía está muy en stand-by, por así decirlo. Eso todavía no se sabe, pero en lo que sí hay consenso es que hay que bajar los impuestos, además de también en la manera en que hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? En Estados Unidos básicamente hay muchas cantidades diferentes de impuestos y lo que quiere llevar Trump es también a una simplificación impositiva, es decir, que hayan menos escalafones y que sea más simple para el consumidor, para la persona tanto retail como a las empresas, realizar sus impuestos. Entonces, bueno, eso es lo que se puede esperar de la semana. Como les dije, acá tienen mis datos de contacto, por si tienen alguna pregunta o algo que quieran realizar. Simplemente se ponen en contacto conmigo y yo les puedo hacer un llamado si ustedes quieren, o si está medio complicado nos comunicamos a través del mail. Bueno, espero que les haya servido y, como siempre digo, sean inteligentes en el uso del calendario económico, que es una herramienta que se puede utilizar tanto a favor como les puede jugar tanto en contra cuando realicen trading.